¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a exponer en esta clase lo que son las funciones trigonométricas. Necesito que te memorices las definiciones de lo que son las funciones trigonométricas sobre un triángulo y estudies atentamente cómo se aplican para resolver algunos problemas. Para esto, pues ya saben que siempre les he solicitado que para estudiar estos materiales eh, sigan al video con lápiz, calculadora y cuaderno en mano para ir anotando la clase e ir resolviendo ustedes mismos, comprobando los cálculos que se hacen en dichos materiales, de tal manera que les sean útiles a la hora de abordar los problemas que se les deja en la plataforma. Eh, Ustedes saben que las funciones trigonométricas las definimos sobre el triángulo rectángulo. Un triángulo como este, en donde uno de los ángulos mide 90 grados. Al cateto que se opone al ángulo o que está enfrente, viéndolo de frente, se le llama el cateto opuesto. Al que está junto a él se le llama cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está al lado de él. Y este lado que va de punto a punto se le llama hipotenusa. De acuerdo con eso, el seno, el seno va a ser la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno va a ser la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente la vamos a dividir como la división de la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente va a ser al revés que la tangente, es decir, la división de la longitud del cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y finalmente, para terminar de definir estas 6 funciones trigonométricas, la cosecante del ángulo va a ser la división entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. Quiero que aparte de estas 6 definiciones básicas y de donde se desprende toda la trigonometría, empiezas a notar algunas cosas. Por ejemplo, estas dos funciones que tú ves aquí en medio son funciones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que el coseno, que es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, resulta que su recíproca es la secante. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dividiendo simplemente al revés. La secante se obtiene del coseno dividiendo al revés. Observa este detalle. Eso significa que podemos escribir la relación que tú ves aquí. Se dice que es la relación entre la secante y el coseno es recíproca. De tal manera que no sé si has notado que en tu calculadora nada más vienen 3 funciones principales, que es el seno, el coseno y la tangente. Tú te preguntarás por qué. Pues es debido a que puedes aprovechar esta relación que estamos aquí poniendo con palomita para calcular en función del coseno a la secante. Similarmente, observa esto. Vamos a borrar esto. Observa la relación que tienes aquí.
la cosecante y el seno. Vamos a ponerlo bien porque si no luego no se entiende. Observe esta relación. Eso también, si te fijas, si el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, la cosecante es al revés, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y por eso podemos escribir esta relación que tú ves aquí. ¿Vale? Y lo mismo pasa con la cotangente y la tangente. Otra relación que no es recíproca en sí, pero que también es importante recordar, es que la tangente es la división del seno entre el coseno. En efecto, si tú divides esta relación entre, eh, si tú tomas a la definición del seno y la divides entre la definición del coseno, vas a obtener la tangente. Tú puedes obtener la tangente dividiendo los valores del seno y del coseno. Eso es lo que significa. Aparte de las funciones trigonométricas y sus relaciones recíprocas, es necesario también, y esto siempre aparece como juntos, las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras indica que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, que podemos aprovechar esta relación para que si conocemos dos de ellos, cualquiera dos de ellos, podemos conocer al tercero en base a eso. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces todo este conjunto siempre aparece en forma conjunta para resolver problemas. No se te olvide, hay que aprenderse todo este conjunto con todos estos otros. Aparte de las funciones trigonométricas normales, existen otras que se le llaman sus recíprocas. Si te fijas, en el anterior teníamos que el seno del ángulo θ era simplemente la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, pues ahora es al revés. El arco seno lo que hace es tomar a esa división y en base a ella calcular el ángulo de donde proviene. Lo que te están preguntando es que para que esa división hubiera dado tal valor, ¿qué ángulo es el que está procesando la función seno? Eso es lo que te están preguntando. Y existen relaciones similares para el coseno, la tangente y en general todas las demás funciones trigonométricas. A cada función trigonométrica le corresponde su recíproca, perdón, su función inversa. También del teorema de Pitágoras podemos deducir unas relaciones con funciones trigonométricas que se le llama así relaciones pitagóricas. La primera de ellas dice que el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo siempre vale 1. Que no se te olvide eso, siempre esa es una regla general. Y algo similar se cumple entre la tangente cuadrada y la secante cuadrada. Uno más la tangente cuadrada es la secante cuadrada. Estas dos relaciones se les llaman relaciones pitagóricas. Entonces más o menos son como 18, 19 relaciones
que ustedes se tienen que aprender, tienen que memorizar o tienen que tener por lo menos en un formulario básico para que puedan resolver los problemas que están relacionados con ellos. Para ponerte algunos ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, este problema en donde te damos las longitudes de dos de los lados de un triángulo rectángulo y en base a eso necesitamos calcular el valor del tercero. En este caso te estamos dando el valor del cateto opuesto y de la hipotenusa. El valor del cateto opuesto y el valor de la hipotenusa. Entonces, en base a eso, nos preguntamos cuánto vale el cateto adyacente. ¿Qué valor tendrá ese lado? ¿Qué longitud tendrá ese lado? ¿No? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras que dice que si yo elevo al cuadrado ese lado que me interesa y le sumo el cuadrado del cateto opuesto, eso me tendría que dar el cuadrado de la hipotenusa. Aprovechando eso, despejando de aquí, despejando de esta ecuación, llegamos a que el cuadrado del cateto adyacente sería 21, el cuadrado. Entonces, sacando la raíz cuadrada, nos da 4.58. Entonces ya tenemos lo primero que nos piden, que sería cuánto vale el cateto adyacente. Ahora vamos a abordar el problema de cuánto vale el ángulo. Para calcular el valor del ángulo, lo único que tenemos que hacer es aprovechar que ya conocemos varios datos. Por ejemplo, sabemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, tenemos el valor del cateto opuesto y lo dividimos entre el valor de la hipotenusa. Y eso nos daría 0.40. Y aprovechando las relaciones recíprocas a partir de las cuales podemos conocer el valor del ángulo, si sabemos, por ejemplo, los valores del cateto opuesto y la hipotenusa, pues entonces le aplicamos el arco seno a este valor y nos da 23 grados 34 minutos. ¿Vale? 23 grados 34 minutos. También lo puedes dejar expresado como decimal si quieres. No importa que lo pases a minutos, lo que nos interesa ahorita es que lo puedes dejar también como decimales. Vamos a un segundo problema. Nos están preguntando que cuál es la altura de un poste que proyecta una sombra de 5 metros. Proyecta una sombra de 5 metros y hace un ángulo de 35 grados respecto del suelo. Entonces nos están pidiendo el valor, en este caso, si tú te das cuenta, el valor del cateto opuesto. Y entonces, para resolver este problema, debes de involucrar alguna de las funciones que tú te acuerdes que está definida en función tanto del cateto opuesto como el cateto adyacente. Tú sabes que ese es ni nada más ni nada menos que la tangente, ¿no? La tangente involucra tanto al cateto opuesto como la hipotenusa, ¿vale? Entonces, tomamos al valor que está aquí, que sería en este caso B, y lo dividimos entre el valor de el cateto adyacente.
Aquí me equivoqué, la verdad es que aquí no es un, ¿cómo se llama? Un 3, sino que sería un 5. Vamos a ponerle 5. Vamos a ponérselo con, vamos a tratar de cambiar el, aquí sería 5, ¿no? Este es un 5. ¿Por qué razón? Pues porque aquí dice que son 5 metros, 5 metros, entonces aquí son 5. Sale. Muy bien, entonces pasamos este cinco que había aquí, lo pasamos del otro lado, multiplicando al 0.7002 que resultó de evaluar a la tangente de 35 grados y nos sale entonces que el cateto opuesto vale 3.5 metros. 3.5 metros. Entonces ahí más o menos, ahí están los 5 metros, ¿no? Ahí están los 5 metros. Bueno, entonces de esta manera vamos a resolver algunos problemas que te voy a dejar en el Classroom. Por último, vamos a resolver un último problema, ya tendiendo a una segunda parte en donde va a ser unos problemitas un poquito más complejos. En este caso me están diciendo que el coseno de un ángulo mide 0.70. ¿Cuánto valen el seno y la secante? Este problemita es para recordarte que aunque tu calculadora trae el seno, al coseno y a la tangente, tú puedes conocer a los otros valores, por ejemplo, de la secante, simplemente usando estas relaciones. No se te olvide que la relación principal, debido a estas relaciones que habíamos dicho de las famosas relaciones trigonométricas, podemos aprovechar esa relación para calcular en función del coseno, del valor del coseno que vale 0.70, eso lo conocemos, el valor del seno, por lo menos del seno cuadrado, y a partir de ahí, sacando la raíz cuadrada, pues ya podríamos resolver, ¿no? Ok, sustituyendo valores y haciendo las operaciones, simplemente nos daría 0.51, de donde despejamos el valor del seno. No se te olvide que como es una raíz cuadrada, tienes que meter dos signos. Cuando vimos ecuaciones cuadráticas, no se te olvide ese detalle de que hay que poner el más menos siempre. Y a partir de ahí, pues sabemos cuál es el seno. Dice que el seno debería de tener valores más menos 0.71 para que eso fuera posible, ¿no? Ok. Por otro lado, la secante la podemos conocer en base a esta relación que habíamos dicho, la función de reciprocidad. La secante es el recíproco del coseno. Entonces, sustituyendo directamente ahí, pues nos da el valor que nos solicitan. Bueno, pues eso es todo. Por favor, tomen lápiz y papel para que esto sea verdaderamente, ahora sí que tenga alguna utilidad para ustedes, ¿no? Hay que seguir las explicaciones paso a paso. Recuerden que me tienen que escribir en caso de que tengan dudas. Entonces nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.